La historia de Grace comienza una noche, sentada en las escaleras de un edificio, empapada en sangre y fumando un cigarrillo. La policía la rodeaba. Se había desatado una estampida y toda la familia Ledomus había sido eliminada dentro de la casa. Un oficial de policía se acercó a Grace y le preguntó: ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Grace solo pudo decir: ¿familia? Luego se desplomó en las escaleras, inconsciente. La trasladaron de urgencia al hospital, rodeada de médicos y policías. En un momento, dejó de respirar y todos pensaron que moriría. Pero durante ese estado de inconsciencia, comenzaron a pasar por su mente recuerdos de lo que había hecho con la familia Ledomus. Quizás por esos recuerdos, de repente recuperó la conciencia y se reveló que los médicos realmente le habían salvado la vida. Un día o dos después, un oficial de policía fue a verla y le dijo que iría a la cárcel por mucho tiempo. La familia de Atmas ha sido asesinada. Tú fuiste la última persona que los vio y su sangre está en tu ropa. La situación era tensa. Llegó la hermana menor de Grace, Faith. 7 años después, se enfrentaban cara a cara. Grace había abandonado a su hermana antes, pero aún tenía el número de Faith guardado como contacto de emergencia. Por eso la policía llamó a Faith. Al ver la condición de Grace, Faith la increpó: «Me dejaste para seguir adelante. Ahora mira dónde estás y dónde estoy yo. Estoy en Nueva York. Ahora trabajo en redes sociales. Tengo mi propio apartamento y mi prometido trabaja en finanzas. Tenemos una vida estable. Pero mírate a ti, ¿qué te pasó? Te casaste con Alex, ¿verdad? Y por lo que recuerdo, él era muy rico». Grace respondió: «Si te lo cuento, no me vas a creer». Faith dijo: «Está bien, entonces me voy». Grace la interrumpió y comenzó a explicarle todo. Le contó que cuando se casó con Alex, su familia no fue a la boda. Tiempo después, él la llevó a conocer a su familia. Allí, le pidieron que eligiera una carta. Ella pensó que era un simple juego de alto nivel, pero en realidad era un juego de muerte. Era ella o toda la familia de él, y entonces ella eliminó a toda su familia. La historia cambia a otro lugar, donde se muestra a un hombre poderoso llamado Chest. Estaba viendo las noticias en su gran televisor sobre una guerra en curso. Simplemente hizo una llamada y dijo: «Cesen el fuego». Al minuto siguiente, ya estaban dando la noticia del cese al fuego. Esto era suficiente para entender que este hombre era extremadamente poderoso y que el mundo bailaba al ritmo que él marcaba. En ese momento, uno de sus abogados llega con un libro grueso y le informa que la familia Ledomes ya no existe, pero su hija, Grace, sobrevivió. Al oír esto, se emociona. Inmediatamente envía un mensaje a su grupo secreto anunciando que la familia Ledomes ha desaparecido. Grace se salvó y el juego comenzará pronto. Este mensaje llega a diferentes familias en distintos países, y todos los que lo leen se emocionan enormemente. Aquí descubrimos que todas estas personas formaban parte de un consejo oscuro, y todos sus miembros eran extremadamente ricos. Las familias más adineradas del mundo pertenecían a este consejo oscuro. En palabras simples, era parte de un culto. Ahora sabemos que Chest tiene 2 hijos, Titus y Jorsella. Les informa que habrá un nuevo juego y que deben ganar el alto asiento. El alto asiento era la posición que dirigía todo el consejo. Este anillo especial siempre se entregaba al poseedor del alto asiento. Chest dice: «Este anillo debe quedarse en nuestra familia. Ustedes 2 jueguen y ganen». Después de decir esto, se acuesta en su cama y sus 2 hijos lo asfixian con una almohada, matándolo. La razón de esto se revelará más adelante. En el hospital, un oficial de policía lleva a Grace para interrogarla. Pero en el camino, el mismo oficial es atacado repentinamente por un grupo de hombres con cuchillos. Se revela que los atacantes eran miembros de las familias del Consejo Oscuro. En cuanto Grace los vio, tomó a su hermana y se escondió. Sabía que venían a matarla. Quería escapar con Faith en la primera oportunidad, pero un hombre apareció y las atacó a ambas. Estaba a punto de matar a Grace cuando de repente explotó, porque había roto las reglas del juego. Matar a Grace antes de que comenzara el juego no estaba permitido, por lo que fue castigado con la muerte. Faith quedó conmocionada. Era la primera vez que veía algo así y empezó a creer en las palabras de Grace. Grace se acercó rápidamente al policía, tomó las llaves y se quitó las esposas.
Luego se puso de nuevo su ropa manchada de sangre. Al salir, se encontraron con dos hombres que tenían granadas de humo llenas de gas tóxico. Esto las hizo desmayarse y las llevaron consigo. La escena cambia y nos muestran un gran hotel de lujo perteneciente a la familia Danforth. Tenía casino, club y todo tipo de instalaciones. El próximo juego también se llevaría a cabo allí. Titus ordenó evacuar el hotel. Llegaron 3 grandes autos y 3 familias. Con la llegada de los invitados, comenzaron los preparativos para el juego. Grace y Faith estaban siendo atadas por los hombres. Luego alguien dijo: «Llamen a Chest, vamos a comenzar el juego». En ese momento, Georgella anunció que Chest había muerto esa mañana y que ahora Titus jugaría en su lugar. Ward llegó con un libro grueso y explicó las reglas del juego. La familia Dumas ya no existe y la única miembro restante es Grace. La siguiente ronda se jugará con ella. El ganador recibirá el anillo y se convertirá en el líder del alto asiento. Grace se niega rotundamente a jugar. Entonces Lauer la amenaza con matar a su hermana Faith. Para salvarla, Grace acepta. En ese momento entra Francesca, revelando que odia profundamente a Grace. Originalmente iba a casarse con Alex, pero él la dejó por Grace. Hoy pensaba desquitarse de ese odio en el juego. Luego, los hombres inyectaron anestesia a Grace y Faith nuevamente. El abogado les dio a todos una extraña pluma, la llenaron con su propia sangre y firmaron en su libro. Resultó que Grace y Faith habían sido sedadas para esconderlas, y el juego consistía en que las familias las encontraran. El primero en encontrar y matar a Grace sería el ganador y líder. Cuando Grace y Faith recuperaron la conciencia, vieron que ambas estaban esposadas. Grace tomó rápidamente a su hermana y le dijo que corriera lo más rápido posible. Pero Faith las detuvo diciendo: «¿De qué sirve correr? Nos están esperando. Nos van a encontrar y matar en cualquier momento. Deberíamos hablar con ellos». En ese instante las distrajo un dron. Levantaron la vista y vieron a una chica escuchando su conversación a través del dron, que tenía un micrófono. La chica les habló desde el dron. Detener todo esto no es fácil. Pero sí, puedo ayudarlas a detenerlo. La condición es que me apoyen. Pero antes de que pudiera decir más, Sela detectó el dron y le disparó. Grace tomó a su hermana y se adentró en el bosque. Quería cruzar el bosque y salvar sus vidas. Pero descubrieron que el bosque estaba rodeado de enormes muros, haciendo imposible escapar. No sabían si regresar al hotel o quedarse allí. Mientras lo pensaban, Sela las vio y se acercó. Grace escondió a su hermana detrás de unos troncos para protegerla. Pero entonces llegó Titus y las vio. Faith también lo vio y comenzó a temblar de miedo. Cuando Titus atacó a Faith, Grace saltó inmediatamente para salvar a su hermana y recibió el golpe ella misma. Enfurecido, Titus derribó a Grace y comenzó a estrangularla. En ese punto, Faith atacó a Titus para salvar a su hermana. Entre las dos lo golpearon, lo derribaron y escaparon juntas. Al salir del bosque, vieron un edificio. Faith sugirió que podían escapar por allí. En ese momento, solo ellas sabían que un francotirador las estaba apuntando desde lejos. Disparó para matarlas, pero falló. Al oír los disparos, las dos corrieron por sus vidas mientras las balas las perseguían. Afortunadamente ninguna las alcanzó y lograron cubrirse. Mientras estaban a cubierto, Faith vio un cilindro cerca junto con otros objetos extraños. Colocó el cilindro donde habían estado antes y prendió fuego a todo lo demás. El humo se esparció. El francotirador no podía ver bien. Pensó que el cilindro era una de ellas y disparó. La bala impactó el cilindro, causando una poderosa explosión. Afortunadamente, ambas sobrevivieron, aunque Grace se lastimó la mano en la caída. Rápidamente entraron al edificio. Faith vendó la herida de su hermana cuando llegó Viraj, de una familia india. Al verlo, se escondieron rápidamente y lograron escapar después de herirlo. Pero Viraj ya sabía que estaban allí y las persiguió. Encontraron una máquina en el lugar y usaron la herramienta para cortar las esposas. Viraj oyó el ruido y finalmente las encontró. Antes de que pudiera hacer algo, ellas lo atacaron, lo golpearon y lo metieron en una lavadora. Grace la encendió y Viraj murió dando vueltas dentro. Grace tomó rápidamente el teléfono y llamó a la policía. Después de la llamada, les contó todo lo que estaba pasando.
Pero resultó que la llamada no fue a la policía. Sela había hackeado todo el sistema y la llamada llegó a ella. Sela, fingiendo ser policía, le dijo a Grace: voy con un equipo. Vengan a la puerta. Las dos corrían hacia la puerta principal. En el camino, otra chica apareció frente a ellas con una espada y dijo: no quiero matarlas. Quiero hacer un trato con ustedes. Le propuso a Grace: cásate con mi hijo y nadie te matará. Grace preguntó por qué. La mujer respondió que al casarse con su hijo se convertiría en parte de su familia, ella se convertiría en líder y Grace se salvaría. Sería una situación en la que todos ganan. Grace preguntó si todo esto se detendría. La mujer respondió que no, que continuaría y tendría que seguir sacrificando gente. Grace se negó rotundamente. Mientras hablaban, llegó Lagos y abrió fuego contra Grace. La mujer intentó protegerla, pero accidentalmente mató a un miembro de otra familia con su espada. Según las reglas, eso se castigaba con la muerte, así que explotó en el acto. Como consecuencia, su hijo y toda su familia también murieron. Para ese momento, Grace y Fight ya estaban muy heridas. Fight oyó una llamada y corrió hacia la puerta. Sela y Titus las esperaban afuera. Grace gritó que estaban cerca de la puerta. Cuando fueron a verificar, Grace apareció por detrás y le quitó el arma a Jorsella. Le exigieron el código PIN de la puerta. Titus, aterrorizado, se lo dio. Estaban a punto de cruzar la puerta cuando Aurelia y Titus las atacaron por detrás. Fight logró liberarse e intentó escapar, pero no pudo dejar a su hermana. Sela, que antes había intentado matar a Grace, terminó salvándola. Fight atacó a Sela desde atrás y salvó a su hermana. Pusieron a Grace herida en el maletero de un auto e intentaron escapar. Mientras tanto, Francesca, que ya odiaba profundamente a Grace, decidió matarla directamente. Fight llevó a Grace a una habitación para darle tratamiento de emergencia. Con mucho valor, Fight sacó el objeto que estaba clavado en el cuerpo de Grace. Adolorida, Grace le gritó: tenías una gran oportunidad de escapar. ¿Por qué no te fuiste? Tenías una vida feliz. ¿Por qué te metiste en todo esto por mí? La discusión subió de tono y Fight terminó dejando a Grace. Cuando Fight intentaba levantarse, Francesca apareció frente a ella con un lanzamisiles. Falló el primer disparo. Luego intentó atacarla cuerpo a cuerpo. Grace tomó un spray y se lo echó en los ojos. Francesca se lo quitó y se lo echó también a Grace, dejándolas a ambas ciegas. Después de un rato, cuando Francesca recuperó la visión, golpeó severamente a Grace. Estaba a punto de matarla cuando Grace también recuperó la vista. Reunió todo su coraje y atacó a Francesca hasta dejarla inconsciente. Fight regresaba con su hermana cuando Titus la alcanzó. No pudiendo llegar a Grace, desquitó su ira con Fight. Ursula llegó y detuvo a su hermano, explicándole que reteniendo a Fight podía atraer a Grace. Mientras Grace buscaba a su hermana, la voz de Titus sonó por la radio. Tengo a tu hermana. Si quieres verla con vida, ven aquí. Grace rompió un casillero, tomó un atajo y regresó. En una caja encontró a Francesca, que intentó atacarla de nuevo. Grace le disparó y la mató en el acto. Al entrar, preguntó por su hermana. Antes de que respondieran, llegaron más personas armadas y Grace comenzó a disparar sin parar. Desesperada, corrió a otra habitación y se encerró. Titus trajo a Fight y le dijo: entrégate y llévate a tu hermana a casa. En ese momento, Grace tuvo una idea. Le dijo a Titus: que si te casas conmigo, obtendrás todo lo que quieres. Me convertiré en parte de tu familia. Titus aceptó. Así, Grace salvó su vida y se reunió con su hermana. Titus la llevó a su habitación. La vistieron como una novia y la bajaron a un búnker donde realizaban sus rituales oscuros. Comenzaron la ceremonia. Grace y Titus firmaron el libro con su sangre, intercambiaron anillos y Titus se convirtió en el ganador, recibiendo el anillo especial del alto asiento. Pero tan pronto como tuvo la oportunidad, Grace atacó a Titus, su propio esposo, y lo mató. Recuperó el anillo y lo lanzó al pozo donde antes había derramado su sangre. Luego se puso el anillo y se convirtió en la líder de todos. Ordenó que todos se arrodillaran ante ella, y lo hicieron. Después dijo: renuncio a este asiento.
Se quitó el anillo y lo lanzó al caldero. Todos en la habitación saltaron al caldero para buscarlo y comenzaron a pelear entre sí. Ahora todos perseguían a Grace. En medio del caos, Grace fue olvidada y así quedó libre. Pudo escapar con su hermana. Justo cuando estaban a punto de irse, los cuerpos de todos en el pozo explotaron porque estaban rompiendo las reglas al matarse entre ellos. Con la muerte de todas estas familias, también terminó este culto de rituales oscuros. Grace logró una gran victoria. No solo salvó su vida, sino también la de muchas otras personas que habrían caído en su trampa en el futuro. Después de esto, Grace fue feliz junto a su hermana, a quien había reencontrado después de años. Decidieron comenzar una nueva vida juntas. Y así termina la película.